Buenas tardes con todos, amigos, hermanos, qué gusto verles el día de hoy. Por favor, vayamos con nuestras Biblias al libro de Romanos, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Romanos, capítulo 13, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hermanos, teniendo en mente, y que es bastante común en realidad, teniendo en nuestra mente el contexto de gobiernos que en su mayoría tristemente son corruptos, es evidente que leer y aplicar este pasaje puede ser muy duro en realidad. Ahora, imagínense cómo será leer este pasaje para nuestros hermanos, por ejemplo, en Corea del Norte, en China, en Cuba. Imagínense ese contexto, cómo será para ellos leer estos versículos que hemos leído. Si para nosotros es duro quizás leerlos, ¿cuánto más para ellos? Podemos escuchar quizás voces de hermanos que pueden decir lo siguiente: orar por ese dictador, orar por aquel que mandó a matar a nuestros hermanos, orar y someterme a la autoridad de aquel que tiene como misión acabar con la iglesia de Cristo. ¿Estás hablando en serio? Estos serían seguramente los cuestionamientos de muchos hermanos en los países que mencionamos, y seguramente fueron también los cuestionamientos de los hermanos en la iglesia de Roma. Y por eso Pablo tuvo que enseñarles cómo debían conducirse con las autoridades. Sin duda son cuestionamientos bastante polémicos, pero gracias a Dios tenemos la Escritura, quien verdaderamente nos da mucha luz en este tema. Pablo aquí arranca su argumento diciendo que es Dios quien establece las autoridades, y esta va a ser la base de todo su argumento. Pablo también dice que es un servidor de Dios, para luego decir que es nuestro deber obedecer y respetar a nuestras autoridades. Pablo también es muy cuidadoso y establece límites también a este sometimiento, y además nos revela nuestras responsabilidades ante nuestras autoridades y el deber también que tienen las autoridades para con su pueblo, para con el pueblo que Dios les ha puesto, les ha dado. Y hermanos, esto y más es lo que estaremos viendo el día de hoy, estaremos desarrollando en la predicación de hoy, que tiene por título de las autoridades civiles, que es una continuación de lo que hemos estado viendo de las predicaciones en base a la Confesión de Londres. Como ustedes tienen el bosquejo que les fue entregado, lo vamos a ver en 3 puntos. Número 1 es la ordenación divina del oficio. El punto 2, la participación del cristiano en el oficio. El punto 3, la sujeción del creyente al oficio, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero antes de desarrollarlo, oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo. Amado Señor,
Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios fiel, como hemos cantado el día de hoy. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestras infidelidades, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor. Señor, no somos dignos de escuchar, no somos dignos tampoco de enseñar tu palabra, pero a ti te ha placido, Señor, darnos el privilegio de escucharla y también de poder compartirla. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1, la ordenación divina del oficio. Y aquí, hermanos, debemos decir que nuestro Dios, el supremo Señor y Creador de todo, el mundo entero y el universo, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios, por supuesto, y para el bien público. Alguien puede decir, me parece bien tu argumento, pero ¿cómo lo puedes sustentar? Bueno, precisamente el pasaje que leímos al inicio, Romanos 13:1, tiene ese argumento. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Claramente Dios establece un orden que refleja su autoridad. Por tanto, el resistir a las autoridades es resistir a Dios, y rebelarse contra la autoridad que les ha sido delegada por parte de Dios es rebelarse contra la autoridad y orden de Dios. Las autoridades civiles están por encima del pueblo para gobernarle, pero están por debajo de Dios para estarle sujeto y servirle a Él. Porque como dice Pablo en el texto que leímos en la introducción, la autoridad es servidor de Dios. Es un instrumento que Dios utiliza para el orden, para la restricción de alguna manera del mal producido por aquellas personas que se quieren conducir por fuera del orden establecido por las leyes de cada país, región o ciudad. Vayamos también, hermanos, a Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Primera de Pedro 2, 13, 14. Primera de Pedro 2, 13, 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lo dicho por Pedro está en armonía con lo dicho también por el apóstol Pablo en el versículo anterior que leímos en Romanos. Dicho esto, debemos decir que nosotros no debemos escoger si obedecer o no a la autoridad civil. No tenemos esa potestad. Para nada. Para el Hijo de Dios debe ser suficiente que la Escritura diga que la autoridad civil es impuesta por Dios para que se someta voluntariamente a las autoridades civiles. Pues obedecerla es obedecer al mismo Dios. Obedecerla es someternos a la autoridad impuesta por nuestro Dios. Las autoridades civiles son divinamente instituidas, como hemos dicho, derivan su autoridad de Dios mismo. Se dice de la autoridad civil que son establecidas por Dios. Se le llama también que es un servidor de Dios. Por lo tanto, entendiendo esto, ¿cuál debería ser la forma correcta de gobernar y cuál debería ser nuestra respuesta? Con el pastor Sam Waldron, en su explicación de la Confesión de Londres, habla acerca de esto. Y acerca de esto él dice lo siguiente: la autoridad civil está obligada a obedecer a Dios en la forma en que gobierna, de la misma manera como nosotros estamos obligados a obedecerla. Ahora vayamos, hermanos, a Juan 19, 10, 11. Juan 19, 10, 11.
Juan 19, 10, 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús, hermanos, aquí está claramente reconociendo la autoridad de Pilato y reconoce que Pilato tiene autoridad sobre él como hombre, pero le aclara que esa autoridad le ha sido dada, le ha sido evidentemente delegada por Dios. Es una autoridad extrínseca y no intrínseca. Dicho de otra manera, no es una autoridad por quién es Pilato como persona, sino por quién es nuestro Dios. Dios da esa autoridad a las autoridades civiles para que ellos apliquen su justicia en el mundo. La justicia es un atributo comunicable de Dios y es el deber de los gobiernos tratar de aplicarla sobre aquellos que tienen en autoridad. Y aquí una pregunta: ¿y qué hacer cuando un gobierno es totalitario o estamos en medio de una dictadura, por ejemplo? ¿Qué hacer en ese escenario? Y son por demás interesantes, hermanos, las palabras de Pablo en Romanos 13. Él dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Y es interesante porque estas palabras fueron pronunciadas cuando había un gobierno extremadamente totalitario y extremadamente corrupto, como lo era el Imperio Romano. No era un gobierno pacífico, no era un gobierno que evidentemente era justo, para nada, era totalmente corrupto. Lo que muchos esperarían aquí es que Pablo llame al pueblo a rebelarse para derrocar al gobierno de su época. Era lo que, evidentemente, creo que era lo que todos esperaban que diga Pablo. Pero asombrosamente Pablo llama a la iglesia en Roma a la sujeción. Los llama a obedecer a sus autoridades, porque aún estas autoridades son servidores de Dios. Y aún en medio de todo esto, nuestro Dios aún está en control. Su control providencial no puede ser frustrado por nada ni por nadie. Ahora, otra pregunta: ¿hay un límite en cuanto al sometimiento a esa autoridad? ¿Habrá algún límite? Sí, claro que lo hay, pero lo veremos un poco más adelante. Pero como adelanto a esto, les digo que no debemos someternos a nada que vaya en contra de la palabra de nuestro Dios. Ahora, debemos decir que la excusa de los gobiernos totalitarios queda desechada con el contexto que hemos dicho que envuelven las palabras pronunciadas por el apóstol Pablo. El contexto era, como dijimos, un gobierno que se había levantado sobre ellos. No eran cristianos, más bien eran perseguidores de la iglesia. Pero Pablo llama a someterse a ellos. Muchos quizás dirán, y con razón, pero es evidente que hay autoridades que no cumplen su función. Y algunas están deslegitimadas inclusive, son evidentemente corruptas. Y esto, hermanos, tristemente es verdad. Tristemente, por ejemplo, en Latinoamérica esto es un mal bastante común. Y a esto se puede decir que Dios se encargará de juzgar a estas autoridades por no cumplir su labor rectamente. Pero nuestro deber es someternos en todo lo que sea lícito y además que no atente contra la ley moral de nuestro Dios. Pues así como Dios les pedirá cuenta, por ejemplo, a los pastores por la grey que les ha dado, así también les pedirá cuentas a los gobernantes por la autoridad que les ha delegado hacia los ciudadanos. Ahora, ¿por qué razón Dios ha instituido estas autoridades civiles? ¿Tienen algún propósito? Y claro que lo tienen. Todo lo que hacen las autoridades civiles lo deben hacer para la gloria de nuestro Dios.
y el bien público. Ese es y debe ser su propósito. Y con este fin, Dios les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Vayamos, hermanos, a Primera de Timoteo 2, 1, 2. Primera de Timoteo 2, 1, 2. Primera de Timoteo 2, 1, 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios, hermanos, ha establecido estas autoridades civiles para un beneficio del pueblo, para imponer orden también, para establecer límites, por supuesto, y también para castigar al malvado. Cuando la labor que ejercen las autoridades civiles está en armonía con la palabra de Dios, allí entonces el nombre de nuestro Dios es glorificado. Pero ¿cómo puede dar gloria a Dios un gobierno que no se manifiesta abiertamente como cristiano? ¿Cómo puede dar gloria a Dios? Bueno, lo pueden hacer cuando ejercen su autoridad, expresando la misma bondad de nuestro Dios y la ley moral puesta en el corazón de todos los hombres. Cuando se ejerce esta autoridad de manera correcta, esto trae bien al pueblo y esto manifiesta algo que viene de nuestro Dios, algo que proviene de nuestro Dios, pues Él ciertamente es la fuente, Él es la fuente de todo bien. Cuando vemos orden, cuando vemos leyes y armonía en el ejercicio de las funciones, de sus funciones de la autoridad, no nos debe quedar duda ciertamente que es Dios quien provee de su gracia común para el cuidado y el orden de sus criaturas. No es suerte, no es el destino, es Dios quien está detrás de todo eso. Y es evidente que no todas las autoridades civiles serán cristianos, aunque sería ciertamente lo ideal. Pero aún así, Dios usa toda su creación con el fin de cumplir sus propósitos. Y aunque el impío no quiera darle gloria a Dios de manera consciente, aún así refleja su carácter santo y bondad de Dios, trayendo un beneficio para el pueblo, por ejercer sabiamente su autoridad precisamente. Para este punto quisiera plantearles una pregunta, hermanos, que puede ser quizás un poco polémica también. Y la pregunta ¿es correcto que los gobiernos con la autoridad de Dios provean de armas a sus fuerzas especiales del orden? Y la respuesta es sí, es correcto. Y vamos a argumentarlo. Vayamos a Romanos 13:4. Romanos 13:4. Romanos 13:4. Pablo, hablando de la autoridad, dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí, hermanos, una voz de protesta se puede levantar ante la pregunta que formulamos y podría decir: ¿cómo es que Dios provee de armas a las fuerzas del orden si muchas veces estas armas se utilizan para oprimir y hacer daño a los ciudadanos honestos? Y la conclusión lógica ante todo esto podría ser, y de hecho es la más común, es: Dios no puede permitir esto. Esto no es algo que provenga de Dios, esto no viene de Dios, pueden decir algunos. Pero a esto debemos decir que esta conclusión, aunque parece correcta y lógica, es totalmente incorrecta. Porque el proveer algo a alguien con un fin específico y que esta persona
la use de una forma inadecuada y perversa, esto no invalida para nada la utilidad y necesidad de ese algo. Más bien resalta, sin lugar a dudas, la perversidad del corazón del hombre. Pues aquello que Dios mismo provee y permite puede llegar a pervertirlo y usarlo para su propio beneficio, sin considerar o importarle muy poco la afectación de su prójimo. Más bien, este tipo de comportamiento reflejaría una vez más que nuestro corazón es, como dijo Juan Calvino, una fábrica de ídolos, que inclusive lo que es correcto y bueno podemos llegar a pervertirlo. Como conclusión a este punto, el propósito de las autoridades civiles es que se sujeten a Dios para gobernar al pueblo para la gloria de nuestro Dios y el bien público. Este es el propósito de todo gobierno, y con el fin de que hagan esto, Dios les ha provisto con el poder de la espada para inclusive también ejecutar el principio de Génesis 9:6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En palabras de Pablo, en nuestro texto base que leímos refiriéndose a las autoridades civiles, Pablo dice: porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No en vano, dice Pablo, no en vano. Y esa palabra es importante. No en vano, sino para ejecutarla y ponerla en práctica. ¿Qué cosa? La espada. Vamos al punto 2 ahora, la participación del cristiano en el oficio. Y hermanos, aquí hay una idea que dice que los creyentes no deben participar en los cargos de autoridades civiles. Por ejemplo, presidentes, policías, militares, asambleístas. Pero debemos decir que esto no va de manera correcta, esto va en contra del relato bíblico, va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento existieron muchas personas que participaron del gobierno. Tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Daniel, tenemos el ejemplo de José, tenemos también a Salomón, y solo por citar algunos de ellos. De hecho, deberíamos esperar, hermanos, que un verdadero creyente ejerza un buen papel como ministro de Dios en el servicio como autoridad civil, porque él más que nadie sabe de dónde viene su autoridad y sabe a quién tiene que rendir cuentas. Ahora vayamos, hermanos, a Lucas 3:14. Lucas 3:14. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y aquí estaba hablando Juan el Bautista, estaba predicando, y note aquí algo importantísimo. El contexto del pasaje es que Juan el Bautista estaba haciendo algunas exhortaciones a algunas personas que se le habían acercado, y Juan no está exhortando aquí a los soldados a que renuncien a sus trabajos. Más bien les está diciendo que ejerzan sus funciones de manera correcta y justa. Juan estaba predicando y sin duda esa era una excelente y una gran oportunidad para exhortar a la paz y decirles a los soldados que abandonen sus armas, porque es algo perverso. Pero él, vemos claramente que no está haciendo eso. Juan no les dijo: dejen de ser soldados. Más bien se puede ver claramente que ellos podían seguir ejerciendo sus funciones, aun cuando la esencia misma de sus funciones es hacer
la guerra. Mantener el orden en muchas ocasiones a base de la fuerza en aquellos que se resisten a la autoridad. La respuesta de Juan el Bautista aquí implica que no hay nada inherentemente malo con la autoridad civil. No hay una prohibición para que el cristiano pueda participar de las autoridades civiles. Ahora, algo que también es importante, suponiendo que tengamos un presidente cristiano, esto no significa que él deba imponer de manera obligatoria en todos la fe que él tiene. Y esto ciertamente sería un error tremendo, y en un sentido sería parecernos a la iglesia de Roma en la época de la Inquisición, donde se mataba a aquellos que se atrevían a tener una fe distinta y se les imponía el cristianismo a costa de su propia vida. No es pecaminoso para nada tener un cargo en el gobierno. Para nada es malo, pero si se hizo de una manera santa y si se hizo de una manera justa. Pero si para llegar a ese cargo tuviste que hacer algo ilegal, entonces por supuesto que sí es pecaminoso. Si tuviste que pagar por tu cargo, si tuviste que sobornar a alguien para mantenerte en tu cargo, entonces por supuesto que sí es pecaminoso. Y aquí, hermanos, un punto no menor, como hemos dicho, los cristianos pueden participar en los cargos de autoridad civil, por supuesto que sí, pero lo pueden hacer a título personal. La iglesia como cuerpo no debería involucrarse. Aunque la iglesia no se debe meter en las cosas del Estado y viceversa, eso no quiere decir para nada que Dios está fuera de gobierno. Su santa ley debe regir y guiar a los hombres a gobernar el Estado. El Estado es una autoridad independiente de la iglesia, pero no independiente de Dios, nunca. El Estado debe mantener el orden y la paz de la sociedad, como lo hemos dicho. Ese es su propósito. Los propósitos de la iglesia son distintos, son espirituales, evidentemente, y aquí no debemos confundir los propósitos de la iglesia y del Estado. En términos espirituales, la guerra, por supuesto que para nada es deseable, pero en términos del Estado, sí puede llegar a serlo en ciertas ocasiones. Y de esta forma también el Estado cumple su propósito, que es mantener el bien común. Y aquí hay una diferencia, hermanos, también que es importante y que va relacionada con lo último que hablamos en el primer punto. Aquí hay una diferencia entre matar en la guerra o en defensa de los más débiles en situaciones de alto riesgo, y la diferencia es con ir matando quizás también a gente por venganza. Hay una diferencia entre esas dos cosas, entre esos dos escenarios. Y así también, hermanos, una cosa es asesinato y otra cosa es matar. Por ejemplo, los militares, por lo general, si en defensa de su país tienen que matar a varios hombres para defender la soberanía de su país, ese militar no es juzgado como un asesino, todo lo contrario. Por lo general, tiene el respaldo del Estado porque estaba cumpliendo con su trabajo, que era defender la soberanía de su país. Estaba ejerciendo su autoridad civil. Cosa muy distinta, hermanos, sería que ese mismo militar asesine a alguien fuera de su campo de acción y no estando en el ejercicio de su autoridad civil. Sin duda que será juzgado como un asesino y recibirá la condena establecida por cada país. Entonces, llegar a este punto de usar la espada en contra de alguien, ¿es correcto? Como hemos visto, sí, lo es. Pero veamos en qué esfera es correcto hacerlo. Vayamos a Mateo 5, 35 al 48. Mateo 5, desde el versículo 38 hasta el versículo
45. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La conclusión moral que muchos tienen cuando leen este pasaje es que Dios nos llama, en conclusión, a ser pacifistas. Es la idea común. Y que por ningún motivo podemos defendernos, de ninguna manera. Inclusive cuando alguien quiera atentar contra nuestra vida y contra la vida de nuestros seres queridos. Y claro, dicen algunos, es que inclusive uno de los mandamientos dice, no matarás. Entonces es imposible para un creyente la defensa personal. Y más imposible aún que tenga parte con la autoridad civil, pues esto implicaría desobedecer al Señor que nos ha mandado a ser pacifistas. Y este es el pensar de ciertos grupos cristianos que se hacen llamar pacifistas. Y esta idea, hermanos, es incorrecta. Como dijimos, inclusive ellos caen en el extremo de dejarse hacer cualquier daño con tal de obedecer a Dios en un sentido, porque debemos ser pacifistas. Y hermanos, ningún creyente puede tener parte en esto, dicen ellos. No podemos mancharnos, no podemos ensuciarnos. ¿Cómo es que alguien puede darle gloria a Dios si tiene que aplicar la fuerza o inclusive la espada, si esto atenta claramente con los mandamientos de Dios? Y esta es una pregunta con la que luchan muchos pacifistas cristianos. Pero Pablo claramente refuta esos argumentos. Cuando en Romanos 13:4 dice claramente, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, refiriéndose a la autoridad, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El pastor Sam Waldron, argumentando acerca de esto, dice, la Biblia distingue entre la vocación personal y los deberes de los individuos y la vocación pública y los deberes de las autoridades. Mientras que el deber personal de los individuos es el de no tomarse la venganza por su cuenta, el deber solemne y público de las autoridades es el de ejercer la venganza de Dios contra los malhechores civiles. Y el pastor Sam Waldron continúa diciendo, es un error que una persona particular se tome venganza, pero sí es correcto para una autoridad pública. Mateo 5 se está refiriendo al deber de las personas privadas, no de los oficiales públicos. Es solo con esta distinción en mente cómo se libera a la ley mosaica y especialmente al 6º mandamiento de un problema aparentemente incomprensible. Si es erróneo matar, ¿cómo puede Jehová, a través de su siervo Moisés, en cada capítulo posterior a este que se da el mandamiento, decir a los jueces que quiten la vida, es decir, que maten,
a ciertos criminales. Solo la distinción ortodoxa entre las esferas pública y privada hace que esto tenga sentido. Fin de la cita. Entonces, si yo pertenezco a la autoridad civil, debo ejercer la autoridad y la fuerza que ésta requiere. Pero si no pertenezco a ella, mi deber es obedecer a esta autoridad ordenada por Dios y no tomar un rol que solo le pertenece a ella. Y esto me lleva a mi tercer punto, la sujeción del creyente al oficio. Hermanos, entendiendo que las autoridades civiles han sido puestas por Dios, entonces es nuestro deber mostrar obediencia y orar por ellos, para que gobiernen con justicia, así como lo demanda ciertamente nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios. Hablemos primero de la obediencia, y nuestro pasaje central de Romanos nos enseña claramente que es nuestro deber someternos a las autoridades civiles, honrarlas y por consiguiente obedecerlas. Y así también lo vemos en 1 de Pedro 2:13, que nos dice: por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana. Ahora, esta obediencia, en un sentido, es condicionada. Y lo decimos así porque la obediencia es adecuada solamente cuando se aplica a todas las cosas lícitas. A todas las cosas lícitas. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Quién define lo que es lícito? Porque muchas leyes se han levantado, aprobadas por el gobierno, aprobadas por el presidente, y que son lícitas en teoría porque son aprobadas por ellos. Pero eso es lícito. ¿Quién define lo que es lícito? Los asambleístas, un referéndum, un decreto presidencial, una resolución de la Corte Constitucional de nuestro país, algún organismo internacional. Usted y yo la definimos. La Iglesia de sí misma define lo que es lícito. Y la respuesta es que solo la palabra de Dios, solo la Escritura define lo que es lícito. No nuestras ideas, no nuestra conveniencia, no nuestro deseo de ser empáticos con grupos minoritarios que se sienten excluidos. Solo la palabra de Dios puede definir qué es bueno o malo. Es Dios el que tiene el marco moral, el que define el marco moral en el que el gobierno ejerce sus funciones, y no ningún hombre. Es Dios quien lo define. Entendiendo que el Estado recibe su autoridad de Dios, y si éste pide obediencia a sus ciudadanos sobre cosas legítimas y que no violen la palabra de Dios, el Estado en ese caso debe ser obedecido. Pero si pide cosas pecaminosas, el Estado no debe ser obedecido. Nuestro Dios es el que debe ser obedecido. Debemos escuchar la voz de Dios en su palabra, sin lugar a dudas. Si se nos prohíbe hacer algo que Dios ordena, no solo debemos hacerle frente a esa autoridad, sino que también debemos desobedecer. El Estado no debe promover leyes anticristianas, como el aborto, por ejemplo. Ellos están bajo autoridad y tienen autoridad para promover la ley moral que está en el corazón de todos los hombres. Si nuestro gobierno ecuatoriano llegara en un momento a prohibir que se predique en contra del aborto, que llegara a prohibir de manera legal que se predique en contra del aborto, si llegara a promover la ideología de género de manera general, y muchos temas quizás que hoy están en la palestra pública que son polémicos y que evidentemente van en contra del cristianismo, en ese caso, hermanos, debemos nosotros obedecer a Dios. Debemos seguir ciertamente predicando aunque exista una prohibición, y debemos atenernos
ciertamente, al castigo que será impuesto. ¿Pero por qué? Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos responder como Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Recuerdan esa historia? Respondiendo al rey Nabucodonosor cuando se les cuestionó que no se arrodillasen ante la estatua del rey. Ellos dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Debemos ser firmes y claros en nuestras convicciones como lo fueron ellos. Y ahora, algo que también es importante, aunque tengamos que disentir de ellos, el gobierno, las autoridades civiles, y oponernos a sus leyes cuando vayan en contra de Dios, de ninguna manera debemos irrespetarlos. De ninguna manera debemos irrespetarlos o mostrar una actitud de rebeldía ante la autoridad civil. Ahora, para hablar de la oración, vayamos a Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hay algo claro en lo que hemos leído, y es que nuestras oraciones por aquellos a quienes Dios ha dado el poder de la autoridad civil deben ser con el fin de vivir una vida tranquila, teniendo como finalidad la expansión del reino de nuestro Dios a través de la predicación de la palabra de nuestro Dios y por la salvación de ellos también. Además, vemos también en el pasaje que el Señor salva a personas de cualquier estrato social, de cualquier país, cualquiera que ésta sea un ciudadano común o sea también un gobernante, alguien que se le ha dado la autoridad civil. Entonces debemos ofrecer súplicas y oraciones por el bienestar de todos los hombres y también por las autoridades civiles. Primero, por su salvación, y segundo, para que puedan gobernar al pueblo para la gloria de Dios y para el bien público. Y en esta parte quisiera darles unas conclusiones de lo que hemos visto. Primero, las autoridades debemos decir que han sido puestas por nuestro Dios. Por tanto, esa es la razón por la que debemos sujetarnos en todo lo que dispongan. Para esta afirmación, por supuesto que hay una condición, y esta es que si la autoridad promulga leyes que atentan contra la ley moral de nuestro Dios, nuestro deber es no someternos a lo que promulgue la autoridad, obviamente guardando el debido respeto y orden. Segundo, esta autoridad es un servidor de Dios, y es el mismo Dios quien le ha dado el poder de la espada para guardar el debido orden público y para castigar a aquellos que hacen el mal. Tercero, los cristianos de manera individual no están impedidos de formar parte de la autoridad civil. Por supuesto que pueden ser parte. Estando en estos cargos deben ser ejemplo de justicia, reflejando el carácter de Cristo para que nuestro gran Dios sea glorificado en todo. Y cuarto, se les debe rendir sujeción en todas las cosas lícitas que ordenen las autoridades que Dios ha designado.
Asimismo, debemos orar de manera individual y colectiva por nuestras autoridades, para que gobiernen con sabiduría, para el bien común y para que, por supuesto, su gobierno no vaya en contra de los mandamientos de nuestro Dios. Finalmente, unas aplicaciones. Amigos, si te encuentras pensando qué tan cierto es todo esto que has escuchado, porque tienes resistencia a las autoridades y crees que no es correcto someterte a ninguna, quiero decirte que el Rey y Señor de todo, el glorioso Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo lo siguiente: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no negó la existencia del Estado y sus diversas leyes, sino que exhortó a los que lo escuchaban a obedecer tanto al Estado y, por supuesto, también a Dios. Como dijimos, también hay situaciones puntuales en las que no es correcto obedecer al Estado, y esto es cuando las leyes que ellos promulguen sean leyes que vayan en contra de la ley moral de nuestro Dios. Y hermanos, aclarado que debemos dar al César lo que es del César, te pregunto, amigo, ¿le estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿Le estás dando a Dios lo que demanda de ti? Si te estás preguntando qué es lo que Dios está demandando de mí, Miqueas 6:8 dice lo siguiente: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, caminar de acuerdo a lo que Dios ha ordenado en sus mandamientos, ser compasivo y clemente con tu prójimo y reconocer que solo Dios es Dios sobre todo, que Él es nuestro amo y que nosotros no podemos vivir en este mundo como si Él no existiera. Pues el mismo hecho de que seamos criaturas y el mismo hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen, esto nos hace totalmente dependientes de Dios en todo aspecto. Pero querido amigo, no te apresures a decir que has cumplido estas demandas de Dios, porque la realidad es que ningún hombre las puede cumplir. Solo nuestro Cristo cumplió de manera perfecta todas las demandas de su Padre. En lugar de jactarte y apresurarte en decir que has cumplido con las demandas de Dios, más bien, preséntate ante Dios a través de Jesucristo. Vístete de su justicia y entonces Él suplirá por ti estas demandas que son imposibles de cumplir para nosotros en nuestras fuerzas. Arrepiéntete de tus pecados y recibe el perdón de Dios. Solo entonces podrás disfrutar de la misericordia y amor especial de Dios para su pueblo. Humíllate ante Dios y reconoce que es imposible declarar nuestra independencia de Él, y más bien que necesitas de manera urgente que Él gobierne tu vida y sea tu Señor y Salvador personal. El Señor dice: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Que Dios te dé la gracia de ver que solo Él es suficiente y que por tanto no necesitas nada más en este mundo. Que Dios te dé la gracia de ver tu necesidad de un Salvador y que necesitas de manera urgente su justicia en tu vida. Que Dios te dé la gracia de ver que Cristo, que nuestro Cristo, el Cristo de la Iglesia, es ese gran y suficiente Salvador que necesitas. Y a ti, mi querido hermano, te pregunto, ¿te sientes angustiado por la inseguridad de nuestro país? ¿Te molesta y te enfada la pasividad de nuestras autoridades en muchos de los problemas que nos aquejan como sociedad? ¿Ves con asombro que los que se
tienen que esconder y huir es la gente de bien, es la gente que hace bien, mientras que los malvados viven en paz en su reino de iniquidad, perversidad y maldad. Mi hermano, ¿quién nos ha cuestionado esto en estos tiempos? Así como esto nos afecta a todos como país y nos causa angustia, preocupación y nos lleva a tener ideas, esto muchas veces equivocadas, acerca de nuestras autoridades. Así también, cada uno atravesamos situaciones en nuestra vida que nos afligen, que nos preocupan y que nos causan dolor muchas veces. Y esto nos puede llevar a un punto en el que no sabemos qué hacer. Y creemos erróneamente que nuestro Dios se ha apartado de nosotros. Y aquí, hermanos, el escritor bíblico diría: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Hermanos, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin el permiso de nuestro Dios? ¿No envía a nuestro Dios tanto la calamidad como el bien? Claro que sí. Y esto Dios lo permite para recordarnos y tengamos siempre presente en nuestra mente que solo Él es suficiente. Para recordarnos que solo Él es la fuente de agua viva que necesitamos y que mal haríamos si esperamos que este mundo satisfaga nuestra sed. Nuestro Dios permite estas situaciones para recordarnos que solo en Él tenemos seguridad, para recordarnos que Él no es un Dios pasivo con su pueblo, sino que constantemente nos recuerda y demuestra su amor y misericordia. Dios permite estas cosas para recordarnos que solo Él es nuestro refugio. Solo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Sin duda alguna, nuestro Dios puede usar cualquier situación para recordarnos su amor y fidelidad, como cantamos el día de hoy. Puede usar a otras personas para recordarnos sus cuidados y recordarnos que Él no nos ha abandonado y que nunca nos abandonará. Pero hay un lugar, hermanos, un lugar supremo donde los creyentes debemos acudir. Y lo mejor de todo, hermano, es que podemos ir en todo tiempo y ante cualquier situación podremos ser grandemente edificados por Dios mismo. Y este lugar es su santa palabra, la palabra de nuestro Dios. En su palabra, hermanos, encontramos sus gloriosas promesas, sus exhortaciones y reprensiones que nos ayudan a examinarnos y probar nuestros caminos y volvernos a nuestro Dios si hemos equivocado el camino. El salmista diría: si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Solo la Escritura, hermanos, tiene el poder de transformar nuestro entendimiento. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz para darnos verdadera sabiduría, pues en ella tenemos las palabras de Dios mismo y por lo tanto son palabras de vida eterna para nuestra alma. Hermanos, aquí está nuestra autoridad, en la Escritura. Solo la Escritura, no está en los gobiernos, no está en las autoridades, solo en la Escritura. No está tampoco en nuestros sentimientos,
La seguridad no proviene de ningún concilio, no proviene de ningún hombre. Nuestra seguridad solamente proviene de las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque toda ella, de principio a fin, nos habla de la gloriosa obra de redención de nuestro Dios. Y además nos enseña cómo nuestro Dios es enormemente glorificado en llevar a cabo su plan de redención. Todo lo que nuestro Dios hace, lo hace para su propia gloria. Y en esto, mis hermanos, el pueblo de Dios es grandemente bendecido. Hermano, no pierdas la esperanza en medio de la prueba o la aflicción. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda que nuestro Dios es nuestro Padre y por tanto nos escucha. Contamos con su favor, por lo tanto todo lo que Él haga y permita será para nuestro bien y para recordarnos que solo Él es el soberano de nuestras vidas y que nosotros somos sus criaturas, sus hijos. Por lo tanto dependemos de Él en todo tiempo. Todo lo que nuestro Rey ha ordenado y decretado en su palabra no son solamente sugerencias, en realidad son mandatos que dirigen el orden del universo creado por nuestro Dios y Rey. Nuestro Dios verdaderamente es digno de ser obedecido y temido, pues no hay ninguno como Él. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente quiero terminar orando este salmo con ustedes que leímos hoy en la mañana precisamente. Salmo 119, 33, 40. Dice así: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.